bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Y bueno, ¿cómo están? ¿Ya están listos? ¿Ya tienen ahí todo preparado para que podamos recibir el día de hoy lo que Dios tiene para nosotros de una forma especial? Y pues bueno, mientras la familia se va juntando, mientras otros hermanos se van conectando, también nos podemos saludar en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo. Y bueno, hermanos, hemos llegado a diciembre, cada vez más cerca de Navidad, y sin duda va a ser una ocasión especial para que podamos estrechar los lazos en casa y también platicar, por ejemplo, con los niños el verdadero significado de esta celebración y darle honra y gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Y pues bueno, si ya estamos todos listos y ya estamos conectados y con todo preparado, ¿qué les parece si iniciamos? Yo sé que siempre estás conmigo, Señor. También sé que nada acontece si no es tu voluntad. Necesito aprender a confiar en ti. Necesito aprender a descansar en ti. Tú eres el Señor. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman. Yo sé que siempre estás conmigo, Señor. También sé que nada acontece si no es tu voluntad. Necesito aprender a confiar en ti. Necesito aprender a descansar en ti. Tú eres el Señor. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman. Y todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman, Señor. Y todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman, Jesús. Todas las cosas obran para bien.
Muy queridos y amados hermanos en Cristo, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes compartiendo. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias por la vida de cada uno de sus familiares. El Señor es bueno y espero de todo corazón que esté recibiendo las bondades y las misericordias que el Señor Jesús nos da día con día. No sé si soy el único que me pasa, pero el estar aquí al frente a la cámara me recuerda mucho, aparecen imágenes en mi mente de cada uno de ustedes sentados en diferentes lugares en los que solían sentarse. Y estoy seguro que el Señor nos concederá volver a estar juntos próximamente. Por el momento, pues es un tiempo de esperar. Ha sido un tiempo muy difícil, por supuesto, ha sido un tiempo muy complicado. Creo que la humanidad, creo que nosotros no estábamos preparados para enfrentar algo como lo que ha estado sucediendo durante este año. Y precisamente, pues faltan escasos días para comenzar un año nuevo. Este año 2020, este 2020 está por terminar y, por supuesto, como mencionaba, ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo complicado, pero el Señor no nos deja. Y precisamente el mensaje de esta mañana tiene por nombre: vuelve a echar la red. Y quiero comenzar con una porción bíblica que se encuentra en Lucas 5, versículos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos tu bondad, tu misericordia. Agradecemos cada una de las bendiciones que tú das a nuestra vida diaria, Señor. Gracias por los medios que tú nos permites tener para poder seguir conectados, Señor, a distancia. Gracias porque tú provees los medios para que tu palabra siga fluyendo en medio de nosotros. Gracias por el privilegio que me das de estar aquí, Señor. Y te pido que yo solo quiero ser un vehículo que transmita ese mensaje para cada uno de nosotros, Señor. Que ese mensaje pueda tocar, pueda inspirar, pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos que ha dispuesto, Señor, este día para escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar a profundizar un poco más en esta porción bíblica, quiero compartirles un par de breves testimonios y algunas de las frases que personajes muy conocidos, célebres, se encontraron a lo largo de su camino y que obstaculizaron las metas que ellos tenían. Cayeron una y otra vez y se levantaron para conseguir el éxito. Thomas Alva Edison, conocido por muchos inventos que realizó, pero el más famoso y por el que más se le recuerda, inventó la bombilla eléctrica, o lo que hoy conocemos como un foco. Evidentemente, cuando él empezó a trabajar en este invento, los resultados no se dieron inmediatamente. Así que realizó más de 1000 intentos. Llegó el punto hasta que uno de sus ayudantes le dijo: ¿por qué sigues intentando? ¿Por qué sigues fracasando si ya llevas más de 1000 intentos y no hay resultado? A lo que Thomas Alva Edison respondió:
no son fracasos. He conseguido saber 1000 formas de cómo no se hace una bombilla. Finalmente, el resultado hoy en día lo conocemos. Albert Einstein, de quien la gente que estaba a su alrededor se preocupaba tan solo por la posibilidad de que algún día pudiera hablar bien. La gente lo veía y pensaba que ni siquiera iba a poder hablar como una persona normal. En la escuela tuvo una lucha constante contra su escritura y contra su lectura. Incluso años más tarde se manejó una teoría sobre que él tenía problemas de dislexia. Cuenta su hermana que en una ocasión un profesor que le impartía la clase de griego lo regañó, y en el momento cuando lo estaba regañando le dijo que, a juzgar por la calidad del trabajo que estaba entregando, él nunca llegaría a hacer nada en la vida. Albert Einstein, quien ha sido una de las mentes más brillantes y ha hecho muchas aportaciones a la ciencia, ganador del premio Nobel. Walt Disney llegó a ser contratado por unos periodistas en la ciudad de Kansas City y más tarde lo despidieron porque sus jefes creían que no era lo suficientemente creativo. Irónicamente, años más tarde, los estudios Walt Disney comprarían la empresa de la televisión que era dueña de ese periódico. Todos en algún momento hemos escuchado de esta franquicia multimillonaria. Y por último, Michael Jordan, considerado el mejor deportista en la historia de la humanidad y considerado el mejor basquetbolista en la historia de este deporte, mencionó: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el partido y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito. Y estos tan solo son unos cuantos testimonios de lo que significa no rendirse, de la perseverancia, de luchar por aquella meta a la cual queremos llegar. Pero estos hombres tienen algo muy similar a nosotros, a cualquier ser humano. Y es precisamente eso, que son seres humanos como cualquier otro, creados y diseñados por Dios. En Génesis 1:26 nos dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Y no se refiere a que seamos parecidos físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. Se refiere a una imagen y semejanza que tiene que ver con la capacidad de poder pensar, de poder razonar y de poder elegir, de poder tomar decisiones. Así que al igual que estos hombres, nosotros tenemos esa misma capacidad. Retomando el texto inicial, dice que cierto día Jesús, mientras predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús recién comenzaba su ministerio y decide ir a Galilea, una zona en la que la industria del pescado era muy común. Así que dice que se abalanzaban grandes multitudes para escucharlo. No solo era gente que pasaba por ahí y lo veía y se asomaba a ver qué escuchaba. La gente se abalanzaba, es decir, Jesús empezaba a tener un gran impacto en las personas que le escuchaban hablar. Y es que para muchos era sorprendente cómo un hombre como él, que venía de un lugar en donde no había salido
nadie importante, y así lo decía, nadie importante ha salido de ahí, pues les impresionaba cómo es que hablaba, todo lo que él comunicaba y todo lo que él decía. Cuando Jesús llega, nota que hay 2 barcas vacías a la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de una de las barcas, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Ahí hay un encuentro que se da entre Jesús y Simón, quien más adelante es Pedro. Cuando se refiere aquí a Simón es a Pedro. Así que ahí se da un primer encuentro entre Jesús y Pedro. Me imagino a Pedro haciendo sus cosas, levantando sus cosas. Dice que ya estaban limpiando sus redes. Y mientras él seguía haciendo su actividad, puedo imaginar cómo estaba escuchando a Jesús. Escuchaba sus palabras, todo lo que él decía. De tal manera que cuando termina de hablar le dice: Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y Simón le responde: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Aquí hay algo importante a resaltar. La pesca es una actividad que se realiza por lo regular en la noche, porque es cuando los peces tienden a salir hacia las orillas. Esto facilita el trabajo de los pescadores. Pero aquí menciona a Pedro que habían trabajado mucho, es decir, lo intentaron durante toda la noche. Echaron la red una y otra vez y no tuvieron éxito. Por eso le responde: hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Ya lo intentamos, maestro. Ya lo hicimos. Nosotros somos los expertos y no hubo nada. Pero si tú lo dices, solo porque tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Qué impacto generó Jesús en Pedro, que logra hacer que Pedro tomara la decisión de volver a echar las redes? Había sido un encuentro quizá inesperado. Yo creo que Jesús ya tenía planeado este encuentro, pero quizá Pedro no lo esperaba. Así que se encuentra en un momento en el cual este hombre, que pues era un hombre áspero, un hombre rudo, un hombre impulsivo, toma la decisión de escuchar las palabras de Jesús y le llama maestro, con ese respeto de referirse a alguien importante, a alguien de quien quizá ya había escuchado. Así que le dice: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y en esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse las redes. Había sucedido un milagro. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces, y eran tantos los peces que estaban a punto de hundirse. El mar de Galilea no tenía las condiciones para producir demasiados peces. Por eso tenían que trabajar largas horas para esperar a que salieran. Y era esto que está aconteciendo, este suceso, era algo que iba en contra de las leyes de la naturaleza. Hay una película, la verdad no recuerdo el nombre de esta película, pero fue una escena que se me quedó muy grabada y que causó un gran impacto en mí, y que hasta la fecha el hecho de recordarla para mí es algo sorprendente. La película escenifica
un Jesús en una barca, y cuando le dice que eche las redes, cuando le dice a Pedro que vuelva a echar las redes, Jesús con su mano la sumerge en el agua y empieza a agitar su mano. Y en la escena se ve como los peces que están en distintas áreas en el agua empiezan a ir a una sola dirección. Como si el Creador les estuviera diciendo a dónde tenían que ir. Porque había un suceso que se tenía que cumplir. Y eso es algo sorprendente. Lo que acababa de hacer Jesús era algo extremadamente sorprendente. Y ahí se da el primer encuentro entre Jesús y Pedro. Entonces, posterior a esto, Jesús le dice a Pedro: ven y sígueme, porque ahora serás pescador de hombres. Y entonces ahí comienza el caminar de Pedro con Jesús. Durante 3 años, Pedro recibe un entrenamiento intensivo. Y Pedro sigue cometiendo errores, y Pedro se sigue equivocando, y Pedro sigue siendo ese hombre impulsivo que toma decisiones de repente muy aceleradas. Pero ese primer contacto con Jesús, ese primer encuentro con Jesús, le cambió la vida por completo. Y entonces comienza un proceso. Y hay otro relato parecido. Se encuentra en Juan 21, versículos del 1 al 6, y dice así la palabra de Dios: más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Se dice que esta palabra amigos en griego significa hijos. ¿Pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Algunos creen que este es un relato en paralelo, que sucedió en el mismo tiempo y que solo están contando los puntos de vista, cómo lo vio Juan, y el otro relato cómo lo vio Lucas. Sin embargo, aquí nos encontramos en una situación distinta a aquella ocasión. En este relato de Juan encontramos que Jesús ya había sido crucificado. Jesús había muerto. Los discípulos estaban golpeados anímicamente, emocionalmente. Su maestro ya no estaba con ellos. Les costaba mucho trabajo entender lo que Jesús ya les había dicho con anticipación. Pedro había traicionado a Jesús. Así que la situación de Pedro emocionalmente era muy sensible. Él se había arrepentido, él había llorado amargamente porque había traicionado a su maestro. Sabía que se había equivocado y le dolió. Así que se encuentran en una situación entre miedo, escondidos, entre tristeza. Quizá estaban desorientados porque no sabían qué es lo que seguía en sus vidas. Así que Pedro toma la decisión de decir: pues me voy a pescar. Es lo único que sé hacer, o es lo único que me sale bien, Y curiosamente, los demás le dicen: nosotros también vamos. Pues vamos contigo. Y encontramos un cuadro muy parecido al que nos presenta Lucas.
Toda la noche estuvieron intentando pescar, pero no pasó absolutamente nada. Y nuevamente aparece Jesús. Y Jesús les dice, ¿pescaron algo? No. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. En el relato en Lucas encontramos que Jesús les dice que vayan a las aguas más profundas y que echen sus redes para pescar. Vayan a las aguas más profundas. La pesca se realizaba de noche porque es cuando los peces salían y se acercaban a la orilla, lo cual facilitaba el trabajo de ellos. Pero Jesús les está pidiendo algo que va en contra de las leyes naturales. Vayan a lo más profundo. Aquí les hace una recomendación: echen la red a la derecha y tendrán pesca. Y entonces sucedió exactamente lo mismo. Un milagro que quebranta las leyes de la naturaleza. Entonces Pedro se da cuenta que es Jesús, que nuevamente se aparece a él como la primera vez que lo llamó. Vuelve a echar las redes, pero ahora échalas a la derecha. Echa las redes del lado derecho. Y hermanos, el mensaje que el Señor tiene para nosotros es: vuelve a echar la red, vuelve a echar tu red. Hemos enfrentado durante este tiempo, durante este periodo, situaciones muy complicadas. Sí, algo se ha perdido. Quizá las cosas no van a volver a ser iguales. La situación económica está muy delicada. Para muchos ha representado literalmente tener que vivir día a día. Algunos otros hemos tenido que soltar a un familiar que ha partido con el Señor. Otros han perdido su empleo. Otros, sus negocios han cerrado. Pero el Señor nos está diciendo: vuelve a echar tu red. Vuelve a intentarlo. Quizá aquel proyecto que tenías se detuvo. Aquel proyecto que habías diseñado y que tenías planeado para arrancar en este año no se llevó a cabo. Pero te aseguro que el Señor está ahí. Que si tú lo has incluido en la ecuación de tus finanzas, de tus proyectos, el Señor está ahí al lado de tu barca. Y es Él el que te está diciendo: vuelve a echar tu red. Vuelve a intentarlo. Y no lo hablo desde el sentido de volverse necio ante una situación. No lo hablo de querer hacer algo que ya no, simplemente ya no se puede hacer. Hablo de no rendirse. Hablo de lo que le dice Jesús aquí a Pedro: vuelve a echar tu red. Vuelve a intentarlo. Y te aseguro que si Jesús está al lado de tu barca, la pesca será maravillosa. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un encuentro con Jesús? Yo recuerdo aquella vez que tuve ese encuentro con Jesús y todavía me llena de... Es una emoción, una sensación inexplicable. Aquel momento cuando yo le dije: Señor, aquí estoy. Si tú eres real, yo quiero. Yo quiero eso que dicen. Y esta sensación es la que experimentó Pedro. Encontrarse al maestro. Y el mismo maestro le estaba indicando a dónde tenía que echar la red. No me dejará mentir, pero todos tenemos
ese recuerdo de la experiencia que tuvimos con Jesús. Y a partir de ese momento, no hemos podido ser iguales. Algo empezó a cambiar en nosotros. Algo empezó a transformarse en cada uno de nosotros. Porque el Maestro empezó un trabajo en cada uno de nosotros. Y es Él el que nos está diciendo, no te desanimes, no te rindas. Vuelve a echar tu red, vuelve a intentarlo. Muchas veces tenemos que batallar con pensamientos, con emociones, con hábitos. Y a veces nos rendimos. Y pensamos, pues quizá este no es el camino, quizá esto no es para mí. Quizá empezamos a guardar nuestras herramientas como cuando Pedro ya estaban lavando sus redes porque se habían rendido, no habían pescado absolutamente nada. Y empezaron a guardar, a limpiar. Y a veces así depositamos nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, las ponemos en una cajita y ahí las dejamos y decimos, esto ya no. O peor aún, a veces fracasamos en nuestra relación con el Señor. Fracasamos en el sentido de que nos equivocamos. Y entonces comenzamos a pensar que el Señor nos ve de diferente manera. Podemos llegar a creer las mentiras de que el Señor ya no nos ama. A decirle, Señor, te fallé. Creo que no tengo nada que hacer aquí. Pero el Señor Jesús, con ese amor, se acerca a nosotros y nos dice, vuelve a intentarlo una vez más. Ponte de pie y sigue. Sigue. Cuando Jesús se encuentra en este pasaje, cuando en Juan 21, cuando Jesús nuevamente se encuentra con ellos, no viene un reclamo para Pedro. No le grita desde afuera, Pedro, te dije que me ibas a fallar. Hace lo que mejor sabía hacer el Señor. Los impacta con un milagro maravilloso. Y eso le recuerda a Pedro. Y es ahí cuando se da cuenta que no había otro que podía hacer lo que estaba haciendo, sino más. ¿Quién más que no fuera Jesús? ¿Quién más? Solo Jesús puede hacer este tipo de milagros. Y hermano, en este segundo pasaje, encontramos también que son más personas las que participan, las que se encuentran aquí. Simón Pedro, Tomás, el gemelo Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Cuando Jesús empieza a trabajar en nuestras vidas, cuando el proceso de caminar en la dirección que Dios ha trazado para nuestra vida, irán apareciendo más personas. Irán apareciendo personas que nos van a inspirar a nosotros y que nosotros podemos inspirar también. Irán apareciendo las personas indicadas que Dios quiere que aparezcan en nuestra vida. Cuando empezamos a caminar en ese camino que Dios ha trazado para nosotros. Porque una vez que tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida no puede ser igual. No puede ser igual. Y aunque fallemos y aunque en algún momento queramos dar la espalda, hay algo dentro de nosotros que no nos permite ser igual. Así que, hermano, quiero finalizar con esta palabra que estuvo sonando muy fuerte en mi corazón durante estos días. Vuelve a echar la red. Ha sido muy difícil, sí. Ha sido complicado. Pero el Señor está ahí, junto a nuestra barca.
junto a nosotros. Y Él nos da las instrucciones. Él nos dice a la derecha, a la izquierda, más allá, más al fondo. Y me imagino al Señor plenamente diciéndonos en este mensaje: vuelve a echar tu red, vuelve a intentarlo, no te rindas. Ahí están las herramientas, ahí están las personas indicadas que Dios va a ir poniendo en tu camino o ha ido poniendo en tu camino. Y tú te darás cuenta que el Señor está ahí al lado de tu barca. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu amor incondicional. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Gracias por cuidar de nosotros en los momentos difíciles. Aún ahí, en esos momentos de problemas, de situaciones adversas, ahí cuando estamos indecisos porque no sabemos qué decisión tomar, tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor Jesús, por aparecer en nuestras vidas, por cambiarlas, por transformarlas, por iniciar un proceso en nuestras vidas. Gracias por invitarnos y alentarnos a seguir adelante, a no rendirnos, a seguir luchando en la dirección que tú has trazado para nuestras vidas y para el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y Señor, te pido porque si algún hermano ha sufrido ese momento como el que pasó Pedro y como el que hemos pasado muchos de nosotros, en el que sentimos que te hemos fallado y que no hay forma de regresar a ti, te pido que tú toques su corazón con ese amor y con esa ternura que tú tienes para llegar, Señor, a nosotros. Toca su mente, toca su corazón, Señor, y que pueda sentir ese amor en el que no le recriminas, en el que no le juzgas, en el que no le reclamas nada, Señor. Simplemente estás ahí para decirle que puede ponerse de pie y seguir adelante. Y por aquellos hermanos que han estado intentando toda la noche, que no se desanimen, que sientan tu presencia, sientan tu respaldo, sientan tu apoyo y sobre todo sientan tu dirección para que puedan llegar al puerto que tú tienes destinado para cada uno de ellos, de todos nosotros, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pues qué hermosa palabra la del día de hoy. Gracias, Carlos, por esta palabra de parte del Señor, que sin duda nos da ánimo y nos invita a seguir adelante, a echar las redes, ¿verdad, hermanos? Y bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy, no sin antes darles un anuncio especial. Estamos preparando una ocasión especial, un servicio especial para las fechas antes de Navidad, así que si ustedes quieren participar con un saludo, se pueden poner en contacto conmigo. Aquí va a aparecer mi teléfono para que nos podamos organizar y puedan enviar su saludo y podamos así estrechar también los lazos entre nosotros. Y bueno, hermanos, es importante también que si ustedes se están sintiendo un poco tristes, desanimados, con a lo mejor problemas, también se pongan en contacto con nosotros, porque así podemos apoyarlos en oración y también platicando. Bueno, pues sin más hemos llegado al final de esta transmisión. Los queremos mucho, los extrañamos muchísimo, les mandamos muchos abrazos y nos vemos el siguiente domingo.